Hola, en este video hablaremos sobre los triángulos y sus propiedades. Bueno, primero hablaremos sobre la trigonometría. La trigonometría es la rama de la matemática que estudia las relaciones métricas entre los lados y los ángulos de los triángulos. Es una rama de la geometría porque incluye el estudio de la recta y la pendiente. El triángulo. El triángulo es una figura geométrica plana, limitado por tres lados. En otras palabras, es la reunión de tres segmentos que determinan tres puntos en el plano no colineales. Como vemos en la figura, cada punto dado pertenece a dos segmentos. Exactamente. Estos puntos comunes a cada par de segmentos es lo que nosotros conocemos como vértice. En otra palabra, los vértices son los puntos donde se intersectan los lados del triángulo. También podemos mencionar que los segmentos de la recta determinados son los lados del triángulo. Podemos ver acá algunas relaciones donde nos dice que el lado del segmento de la recta que va de A al punto B normalmente se conoce como el lado opuesto al ángulo θ. El lado que está en el segmento de la recta que va de A a C es el lado opuesto al ángulo alfa. Y lo mismo podemos ver que el lado del segmento de la recta que va de B a C es el opuesto al ángulo beta. Normalmente podemos ver nosotros que siempre para mencionar los ángulos utilizamos el alfabeto griego. En resumen, podemos decir que el triángulo tiene tres ángulos internos, el ángulo va a tener tres ángulos externos, tiene tres lados y tiene tres vértices. Propiedades de los triángulos. Debemos de recordar que todos los triángulos deben de cumplir con ciertas propiedades o características. Normalmente vamos a mencionar tres propiedades. La primera es que en todo triángulo se debe de cumplir que la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Entonces recordemos nosotros específicamente que todo triángulo tiene tres ángulos internos, tiene tres ángulos externos y tiene los lados. Para no confundirnos, siempre debemos de identificar los ángulos internos. Les indicaba que normalmente utilizamos nosotros las letras del alfabeto griego. En este caso vamos a identificar a este ángulo como θ, a este ángulo alfa y a este ángulo beta. Entonces nos dice que la suma de los ángulos internos debe de ser de 180 grados. Entonces vemos nosotros que esto es lo que nos están indicando, que la suma del ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo θ nos tiene que dar a 180 grados. Bueno, saquemos nuestra calculadora y verificamos si se cumple con esta propiedad. Entonces vemos nosotros, asignamos los valores para cada uno de los ángulos internos y esto sería igual a 23.8 más 116.2 más 40. Entonces verificamos nosotros si en realidad es igual a 180 grados. Y en este caso vemos nosotros que se cumple dicha propiedad. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. La segunda propiedad nos dice que en todo triángulo se cumple que un ángulo externo, ven ustedes acá, formado por un lado y la prolongación del otro, es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Entonces, como vemos nosotros acá, se recuerdan que
Este ángulo lo conocemos como el ángulo de deflexión. Entonces nos dice que el valor de este ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Los ángulos no adyacentes en este caso serían el ángulo teta y el ángulo alfa. Entonces, como vemos nosotros, pues podemos corroborar. Algo importante que debemos también de considerar es que recordemos que la suma, ¿sí?, de los ángulos acá nos tiene que dar 180 grados para corroborar que estamos haciendo bien la evaluación. Entonces recordemos que nos dice que el valor del ángulo externo, el ángulo de deflexión, va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes. En este caso son estos dos, alfa y teta. Entonces asignemos el valor. Alfa vale 23.8 y teta vale 40. En este caso nosotros corroboramos que la suma pues nos da el valor del ángulo externo. Y en este caso pues vemos que también se cumple la segunda propiedad de los triángulos. La tercera propiedad nos dice que en todo triángulo se cumple que cualquier lado es menor que la suma de los otros dos lados y cualquier lado es mayor que la diferencia de los otros dos. Entonces veamos la primera parte de esta propiedad. Nos dice que cualquier lado es menor que la suma de los otros dos lados. Para hacer la comprobación de este enunciado, vemos nosotros que le asignamos, ¿sí?, la letra a cada uno de los lados. Aquí pues a este lado le llamamos B, a este lado le vamos a llamar A y a este lado le llamamos C. Entonces veamos este ejemplo. Si nosotros tomáramos el lado B, ¿sí?, y queremos comprobar, nos dice que cualquier lado es menor que la suma de los otros dos lados. Entonces yo puedo decir que si B vale 7.94, la suma de A más C debería de ser mayor. Entonces veamos. 7.94 yo puedo decir que debería de ser menor porque estos dos, la suma de estos dos lados debería de ser mayor. Entonces corroboramos. Siempre vayan haciéndolo en su calculadora para corroborar que los valores están correctos. Entonces vemos nosotros acá y decimos que el lado B, ¿sí?, es menor que la suma de A más C. Ustedes pueden corroborar. Si ustedes tomaran el lado C, ¿sí?, el lado C debería de ser menor que la suma de B más A. Y lo mismo si quisiéramos corroborar el lado A, ¿sí?, el lado A debería de ser menor que la suma de C y B. Ahora veamos la otra parte del enunciado, que nos dice que cualquier lado es mayor que la diferencia de los otros dos lados. Entonces volvemos a hacer nosotros el ejemplo. Entonces en este caso yo voy a tomar el lado A y en teoría, de acuerdo a esta propiedad, me dice que este lado debería de ser mayor que la diferencia de los otros dos. O sea que A debería de ser mayor que la diferencia de B menos C. Y pues vemos nosotros al hacer la operación que correctamente, ¿sí?, en este caso el lado A es mayor que la diferencia y podemos nosotros corroborar con los otros dos lados. Bueno, espero que les sirva la información y los insto a que sigan practicando sobre el tema de los triángulos y sus propiedades. Pueden seguir utilizando ustedes el texto de apoyo de matemáticas. Éxitos.